Tema 3. Los lípidos. 1. Definición, tipos y funciones. 2. Los ácidos grasos. Buenos días, chicos. Comenzamos aquí una serie de clases que tratarán sobre otro tipo de biomoléculas inorgánicas, en este caso, sobre los lípidos. Pues bien, los lípidos son un grupo de biomoléculas muy heterogéneo, las cuales solo tienen en común el hecho de ser insolubles en agua y de disolverse bien en disolventes orgánicos apolares, como el éter, el cloroformo, el benceno o el tolueno. Esta propiedad general de los líquidos y sus compuestos se debe a la presencia en sus moléculas de largas cadenas hidrocarbonadas alifáticas o de anillos de benceno. También se trata de sustancias untuosas al tacto, tienen brillo graso, son menos densas que el agua por lo que flotan en esta, y son malas conductoras del calor. En cuanto a sus funciones generales, los lípidos son componentes esenciales de las membranas, debido a su naturaleza hidrofóbica. Repelen el agua y pueden formar barreras que separan la célula del medio exterior acuoso, o también pueden formar compartimentos aislados dentro de la célula. Otra función de los lípidos es que pueden ser utilizados como fuente de energía, ya que su hidrólisis genera unas 9 kilocalorías por gramo de lípido consumido. También puede haber lípidos que tienen función protectora, actuando como impermeabilizante en el caso de las ceras, o como amortiguador de golpe, en los tejidos adiposos que rodean a los órganos internos. Pueden tener también función termorreguladora, ya que forman un tejido adiposo que se acumula bajo la piel, siendo muy abundante en los animales que viven en climas fríos. También pueden tener función transportadora de sustancias apolares en disoluciones acuosas, como la sangre. También es este el caso de las lipoproteínas. O pueden tener como función la formación de emulsiones, como es el caso de los ácidos biliares, gracias a los cuales se posibilita la acción de las lipasas pancreáticas. Otros lípidos tienen una función específica como mensajeros químicos, es decir, hormonas, o son fundamentales como reguladores de determinadas reacciones metabólicas. Como sus características químicas pueden ser muy variables, vamos a clasificar los lípidos en función de su capacidad para reaccionar con una base fuerte para formar una sal alcalina. Muchos lípidos, como por ejemplo los ácidos grasos, reaccionan con bases fuertes, como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, dando lugar a sales sódicas o potásicas, que reciben el nombre de jabones. Esta reacción se denomina saponificación, del griego saponis, que significa jabón. En ella se desprende una molécula de agua y se forma la sal sódica, o jabón. Los lípidos capaces de reaccionar con un álcali para formar un jabón se denominan saponificables, mientras que los lípidos que no forman jabones al reaccionar con una base fuerte se denominan insaponificables. Son lípidos saponificables los ácidos grasos, los triacilglicéridos, los fosfolípidos, los esfingolípidos y los céridos. Mientras que son lípidos insaponificables los esteroides, los terpenos y los eicosanoides. Vamos ahora a estudiar los diversos tipos de lípidos, comenzando por los ácidos grasos. Los ácidos grasos están formados por una larga cadena hidrocarbonada con un grupo ácido, el carboxilo, en un extremo. Las cadenas hidrocarbonadas pueden tener entre 12 y 24 átomos de carbono. Los ácidos grasos pueden ser saturados cuando no presentan dobles enlaces en su cadena hidrocarbonada, la cual se encuentra saturada de hidrógenos. Mientras que los ácidos grasos también pueden ser insaturados, cuando presentan dobles enlaces entre algunos de sus carbonos, en cuyo caso suelen ser líquidos a temperatura ambiente. En cuanto a los ácidos grasos insaturados, dependiendo del número de dobles enlaces que presenta la cadena hidrocarbonada, estos pueden ser
monoinsaturados, si presentan un doble enlace, o poliinsaturados, si presentan varios dobles enlaces. Las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos saturados se encuentran en configuración trans, por lo que generan una estructura lineal en zig-zag, mientras que los dobles enlaces se presentan en configuración cis, generando una flexión o acodamiento de la cadena. En los ácidos grasos monoinsaturados, el doble enlace se encuentra en posición omega 3, omega 6 o omega 9. Recuerda que numeramos a los átomos de carbono desde el grupo ácido, como carbono 1, carbono 2, carbono 3, etc. En este caso, los llamaremos carbono alfa, carbono beta, carbono gamma, y al último, sea cual sea su número, lo llamaremos carbono omega. Si contamos 3 enlaces desde el carbono omega y este es un doble enlace, el ácido graso será un omega 3, mientras que si el doble enlace se encuentra a 6 enlaces del carbono omega, será un omega 6. En el caso de los ácidos grasos poliinsaturados, los doble enlaces se suelen encontrar conjugados, es decir, separados por un enlace simple. Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas. Recuerda, del griego anfi, que significa doble. La cabeza de la molécula, el COH, es polar o iónica y por tanto hidrófila, mientras que la cadena hidrocarbonada, formada por los grupos CH2 y por el CH3 terminal, es apolar y por tanto hidrófoba. Se establece así una molécula con una estructura doble, polar y apolar, lo que marcará sus posibilidades de formar membranas y micelas, como ya veremos. Los principales ácidos grasos se diferencian por el número de carbono y por la presencia de dobles enlaces, y son los siguientes. Ácido láurico. Es un ácido graso saturado con una molécula de 12 átomos de carbono. Ácido mirístico. Es un ácido graso saturado con una molécula de 14 átomos de carbono. Ácido palmítico. Ácido graso saturado con una molécula de 16 carbonos. Ácido palmitoleico, monoinsaturado, con una molécula de 16 carbonos y un doble enlace en posición 9. Ácido oleico, monoinsaturado, con una molécula de 18 carbonos y un doble enlace en posición 9. Ácido linoleico, poliinsaturado, con una molécula de 18 carbonos y dos dobles enlaces en posiciones 9 y 12, o el ácido linoleico, también de 18 carbonos y 3 dobles enlaces en posiciones 9, 12 y 15. También tenemos que decir que los ácidos grasos no suelen encontrarse aislados en la naturaleza, sino que forman parte de otras moléculas como los triacilglicéridos y se obtienen por hidrólisis de los lípidos saponificables. En cuanto a las propiedades químicas, los ácidos grasos pueden intervenir en reacciones de esterificación, en las que el grupo ácido del ácido graso reacciona con un grupo alcohol para formar un derivado éster del ácido graso y desprenderse una molécula de agua. Además, como ya hemos comentado, los ácidos grasos también pueden reaccionar con bases fuertes en las reacciones de saponificación. Los jabones formados en estas reacciones de saponificación, gracias a su comportamiento anfipático, se disuelven en agua, dando lugar a micelas en forma de monocapas o en forma de bicapas, las cuales poseen agua en su interior. También tienen un efecto espumante, cuando una micela monocapa atrapa aire en su interior, o tienen efecto detergente o emulsionante, si las micelas contienen pequeñas gotas de líquido en su interior. Bueno chicos, no quiero agobiaros demasiado. Dejamos aquí esta clase introductoria del tema de los lípidos. Hemos aprovechado para hablar de los ácidos grasos. También aprovecho ahora para recordaros
que ya estáis capacitados para realizar las 4 primeras actividades de los apuntes. Hasta pronto.